Cordial saludo, soy Eric Laguna, estudiante de Ingeniería en Telecomunicaciones de la Universidad Nacional Abierta de Distancia UNAT. En esta ocasión profundizaremos sobre la temática del curso de tratamiento digital de señales. Iniciaremos pues con operaciones que se pueden realizar con las distintas señales y también profundizaremos sobre el tema de transformadas, el distinto tipo de transformadas, para qué se aplican y cuáles son las que son comúnmente utilizadas. Y también profundizaremos sobre el tipo de filtros IRR y FIR. Perfecto, entonces continuamos. En esta ocasión, entonces, las operaciones básicas de señales, como ya habíamos comprendido o estudiado en etapas anteriores, ya tenemos conocimiento sobre el tipo de señales, que hay señales continuas, hay señales discretas. Entonces aquí se puede observar el tipo de operaciones que se pueden hacer con estas señales. El escalamiento en una señal, pues en base a la amplitud, escalamiento en el tiempo. También podemos ver el mismo tipos de escalamiento, pero ya con las señales discretas. Y también podemos observar una inversión de tiempo y desplazamiento en el tiempo de señales continuas. Y también el desplazamiento en el tiempo de señales discretas. Perfecto. También observamos o también profundizaremos sobre el tema de muestreo de señales y como lo dicen en el slide, el muestreo de señales es el proceso de tomar muestras de una señal en una cantidad de intervalos periódicos. Normalmente esta frecuencia de muestreo es el doble de la frecuencia central. Entonces supongamos si se tiene una frecuencia, no sé, de 1000 GHz, entonces comúnmente se toma una frecuencia de muestreo de 2000 Hz. ¿Listo? ¿Qué es la frecuencia de muestreo? Es la tasa o frecuencia de muestreo. La tasa o frecuencia de muestreo es el número de muestras por unidad de tiempo que se toman de una señal continua para producir una señal discreta. Y como lo había explicado anteriormente, eso pues es para identificar o para reconstruir de pronto alguna señal que haya de pronto tenido alguna alteración. Estas señales, pues, como sabemos, las señales se muestran en sus múltiplos, ya sea de hercios o kilohercios. Perfecto. También vamos a profundizar sobre el tema de las transformadas. En este caso tenemos la transformada Z y las más populares, que son la transformada Z, tenemos también la transformada de Fourier, la transformada inversa de Fourier. Como podemos observar en el slide, pues la transformada Z es una representación para señales en tiempo discreto mediante una serie infinita de números complejos. Es muy útil y poderosa para estudiar sistemas en tiempo discreto y es equivalente a la transformación de Laplace, que es también otro tipo de transformada que también profundizaremos más adelante. Y también está la transformada de Fourier. La transformada de Fourier de una señal unidimensional o función continua es una transformación de dicha señal que nos permite calcular la contribución de cada valor de frecuencia a la formación de la señal. Y la transformada inversa de Fourier es lo mismo que la transformada de Fourier. La única diferencia es que en esta transformada eh, es el signo negativo en el exponente del integrando. Esa es la única diferencia. ¿Y qué es la transformada rápida de Fourier? Una transformada rápida de Fourier es una inversión más rápida de la DFT que se puede ser aplicada cuando un número de muestras de una señal es una potencia de 2. Un cálculo de transformada rápida de Fourier toma aproximadamente, pues ahí está la operación en el logaritmo 2, logaritmo en base 2 en operaciones. Perfecto. También entonces profundizaremos sobre el tema de los filtros digitales. En este caso, pues un filtro digital es un sistema lineal o invariante en el tiempo que modifica el espectro en frecuencia de la señal de entrada. Según la respuesta que tenga en frecuencia, más conocida como la función de transferencia para dar lugar a una señal con salida del espectro. Bueno, también tenemos varios tipos de filtros. Entonces, en este caso, pues tenemos el filtro pasabajos. Como su nombre lo dice, evita el paso o filtra una frecuencia indeseada. En este caso, las aplicaciones electrónicas, este filtro descarta o rechaza determinadas frecuencias. Un filtro pasabajas deja pasar solo las frecuencias bajas. ¿Listo? También tenemos los filtros pasabaltas, que es muy similar al filtro pasabaja, sino que la diferencia es que solamente permite pues, que se pasen las frecuencias altas. Perfecto, entonces la principal característica de este filtro es el atenuar las señales a valores de frecuencia baja. Eh,
También tenemos los filtros pasabanda. Los filtros pasabanda son aquellos que permiten el paso de componentes frecuenciales contenidos en un determinado rango de frecuencias, comprendido entre una frecuencia de corte inferior y otra superior. Eso es algo que vamos a visualizar ya también adelante, que es donde nos solicitan pues propuestas sobre filtros sobre determinadas frecuencias con cierto ancho de banda. También tenemos el filtro rechazabandas. Este filtro pues elimina en su salida todas las señales que tengan una frecuencia comprendida entre una frecuencia de corte inferior y otra corte de superior. Por tanto, estos filtros eliminan una banda completa de frecuencias de las introducidas en su entrada. Perfecto. Entonces, acá podemos visualizar las propuestas de los filtros. Entonces, nos proponen entonces un filtro que trabaje sobre una frecuencia central de 850 MHz y tenga un ancho de banda de 25 MHz. Perfecto, entonces como la frecuencia central es de 850, lo que hicimos fue este ancho de banda lo dividimos en dos y pues entonces sabemos que mmm, las frecuencias o por lo menos el filtro para que permita la transmisión de esa señal está entre 837 MHz y 862 MHz para comprender el ancho de banda de 25 MHz. Aquí podemos visualizar la ejecución del filtro. Aquí visualizamos que simplemente o que solamente se puede visualizar o generar un tráfico sobre las frecuencias de 837 y 862 MHz. Muy similar es otro tipo de filtro en el cual nos solicitan también un ancho de banda, pero solamente de 9,5 MHz sobre una frecuencia de 850. Aquí hicimos una tarea muy similar, la frecuencia central es de 850, entonces dividimos esto sobre 2 y entonces la frecuencia mínima y la frecuencia máxima donde se va a realizar entonces el filtrado. Y podemos ver que solamente entonces habrá un tráfico entre este rango de frecuencias que sería entre 845 y 854 MHz. También nos propusieron o nos indican que realicemos un filtro pero sobre otra frecuencia, en este caso es de 1900 MHz y con un ancho de banda de 30 MHz. Entonces, pues realizamos lo mismo con el filtro pasado o con la frecuencia pasada, simplemente entonces asignamos ese ancho de banda entre menos y más. Entonces, en este caso nos da una frecuencia mínima de 1885 y una frecuencia máxima de 1915. Entre esas dos frecuencias se va a estar generando todo el tráfico o el filtro va a estar efectuando solamente o dejará que se genere tráfico sobre esas frecuencias. ¿Listo? Espero que haya sido muy útil la explicación pues, del trabajo final, la propuesta de los filtros. Quedo atento a cualquier inquietud o sugerencia sobre este. Muchas gracias.